Me llamo Paola Fernández, tengo 32 años y soy abogada corporativa en Ciudad de México. Hace 3 semanas, mi mamá se paró en la cena de ensayo de mi hermano con un micrófono en la mano, lista para anunciar frente a 50 invitados que yo ya no formaba parte de la familia. ¿Mi crimen? Negarme a pagar 50,000 pesos por una boda en la que ni siquiera iba a participar. Pero esa no es la verdadera historia. La verdadera historia comenzó 15 años antes, una lluviosa noche de octubre cuando tenía 17 años. Y todo cambió. Un accidente de auto, mi hermano en el hospital, y una culpa tan pesada que he cargado todos los días desde entonces, hasta que descubrí la verdad que ellos me habían estado ocultando todo ese tiempo. Antes de contarles lo que pasó cuando mi mamá agarró ese micrófono y lo que saqué de mi bolso en respuesta, tómense un momento para darle like y suscribirse, pero solo si de verdad disfrutan la historia. También me encantaría saber desde dónde me están viendo y qué hora es allí. Hay algo reconfortante en saber que no estoy sola. Esto es lo que necesitan entender. He pasado la mitad de mi vida creyendo que arruiné el futuro de mi hermano. He pagado por eso de todas las formas posibles, emocionalmente, económicamente y con la vergüenza silenciosa que te persigue en cada reunión familiar. Mi mamá se aseguró de que nunca lo olvidara. El silencio de mi papá lo confirmaba. Y las lesiones de mi hermano eran la evidencia con la que no podía discutir. Pero 3 semanas antes de su boda, cuando mi mamá exigió esos 50,000 pesos como lo mínimo que podía hacer, algo dentro de mí finalmente se rompió. No de la manera que podrían pensar, no con enojo ni rebeldía. Se abrió. Y en esa apertura empecé a hacer preguntas que debía haber hecho hace 15 años. Lo que descubrí cambió todo. Así que déjenme llevarlos al verdadero inicio de esta historia. No al accidente, sino a 3 semanas antes de la boda, cuando mi mamá llamó y hizo una exigencia que finalmente me obligaría a dejar de correr del pasado y enfrentarlo de frente. La llamada llegó un martes por la noche mientras yo revisaba contratos en mi departamento. El nombre de mamá apareció en la pantalla y dudé antes de contestar. Nuestras conversaciones siempre seguían el mismo guión, amabilidad superficial que ocultaba resentimientos profundos. Paola, dijo con voz firme y profesional. Necesitamos hablar de la boda de Juan. Claro, dije, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Tengo muchas ganas de ir. ¿Para qué hora me necesitan? La boda va a ser cara, interrumpió. Tu papá y yo estamos haciendo todo lo posible, pero Juan merece algo especial después de todo lo que ha pasado. Ahí estaba, ese peso familiar cayendo sobre mis hombros. Mamá, ya mandé un regalo generoso y estoy pagando mis propios gastos de viaje. 50,000 pesos. Parpadeé. ¿Qué? Necesitamos que contribuyas con 50,000 pesos para los gastos de la boda. Su tono era seco, como si me hubiera pedido que comprara leche. Es lo mínimo que puedes hacer, Paola. Le quitaste tanto, su beca, su salud, su confianza, 2 años de terapia física por tu descuido. Se me apretó la garganta. Mamá, he ayudado a la familia económicamente por años. El enganche de la refinanciación de la hipoteca, la cirugía de papá, nunca. Eso era tu obligación, no generosidad, dijo con palabras de hielo. Esto es diferente. Esto es por Juan. Esto es para arreglar las cosas. Y no tengo ese dinero disponible, dije, lo cual no era del todo cierto, pero la cantidad era abrumadora. Eres abogada en Ciudad de México. No pretendas que no puedes pagarlo, hizo una pausa. 50,000 pesos, Paola, o ni te molestes en venir a la boda. La llamada se cortó. Me quedé sentada, el teléfono en la mano, sintiéndome de nuevo como cuando tenía 17 años, pequeña, culpable y totalmente impotente. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi mamá resonaban en la oscuridad, llevándome de vuelta a la noche que había marcado toda mi vida adulta. Tenía 17 años, cursaba el último año de preparatoria, con un promedio perfecto y cartas de aceptación de la universidad acumulándose sobre mi escritorio. Juan tenía 12, lleno de energía y entusiasmo, viviendo para su equipo de fútbol juvenil. Aquella tarde de octubre lo recogí de su entrenamiento. Mis papás estaban en una cena. Llovía, una lluvia constante que hacía que las calles parecieran espejos.
¿Podemos comer hamburguesas?, preguntó Juan, saltando en el asiento del copiloto con sus tacos todavía embarrados de barro. Mamá me había dicho que fuéramos directo a casa. Yo respondí, pero sonriendo, tal vez la próxima vez. La calle que bajaba la colina de los Miller era empinada y llena de curvas. La había manejado cientos de veces. Iba a la velocidad permitida, manos a las 10:02, como me enseñó papá. Pero a mitad del camino, pisé el freno. Nada. Apreté más. El pedal llegó hasta el fondo. El auto seguía acelerando cuesta abajo. Paola, la voz de Juan sonaba pequeña. Está bien. Y sí, está bien, dije, aunque el pánico me subía por la garganta. Pisé los frenos con fuerza. Nada. Jalé el freno de mano. El auto derrapó y perdí el control por completo. Un poste de luz apareció de la nada. El impacto nos lanzó hacia adelante. Los airbags explotaron. Juan gritó, y luego todo silencio, solo el silbido del radiador y la lluvia golpeando el techo. Juan estaba consciente, pero llorando, con la pierna doblada en un ángulo extraño. Yo tenía un corte en la frente, la sangre cayéndome en los ojos. Llegó la policía, la ambulancia, luces del hospital, mis papás apareciendo, la cara de mi mamá blanca de terror. Recuerdo a un oficial diciendo algo sobre una falla mecánica, pero yo estaba en shock, apenas procesando las palabras. Lo que más recuerdo claramente es a mi mamá en el pasillo del hospital, sin mirarme, diciendo a mi papá. Iba demasiado rápido. No estaba prestando atención. Y yo le creí. Ese fin de semana, manejé hasta la casa de mis papás en Guadalajara. Mamá había insistido en una reunión familiar para hablar de los detalles de la boda. Llegué el sábado por la mañana con un nudo en el estómago y una caja de pasteles como gesto de paz. Juan y su prometida, Melissa, ya estaban ahí, sentados en la mesa del comedor, rodeados de revistas de bodas y muestras de telas. Juan levantó la mirada y sonrió, genuino y cálido. Hola, Cis, dije abrazándolo, aliviada. Felicidades de nuevo, Melissa. Todo se ve hermoso. Melissa, dijo ella, pequeña y de ojos amables, apretando mi mano. Nos da mucho gusto que estés aquí. Mi mamá apareció desde la cocina, seguida de mi papá. Paola, qué bueno. Llegaste a tiempo. Siéntate, dijo ella. Hablamos de cosas superficiales, el lugar, el menú, las flores. Luego mamá dejó su taza de café sobre la mesa con un sonido deliberado. Paola, ¿has pensado en lo que hablamos? Se me apretó el pecho. Mamá, ¿podemos hablar de esto en privado? No hace falta privacidad, su sonrisa era afilada. Todos aquí saben lo que le debes a esta familia. Juan se movió incómodo en la silla. Melissa bajó la mirada hacia sus manos. Papá miraba su plato como si ahí estuvieran los secretos del universo. He estado pensando en ello, dije con cuidado. Pero 50,000 pesos es lo que le debes a Juan, interrumpió mamá, después de lo que le hiciste, de lo que le quitaste, su beca estatal, 2 años de su vida en terapia física, el trauma. Mamá, empezó Juan. No, Juan, eres demasiado indulgente, dijo ella, girando de nuevo hacia mí. Has tenido 15 años para construir tu carrera, Paola. 15 años que Juan tuvo que pasar recuperándose de tu error. Esta es tu oportunidad de arreglarlo. Miré a mi papá, implorando en silencio apoyo. Él aclaró la garganta y luego desvió la mirada. Supe en ese momento que estaba sola en esto. Manejé de regreso a Ciudad de México en silencio, mi mente repasando escenarios como una abogada preparando un juicio. Pero esta vez, yo era tanto la abogada como la acusada. Esa noche en mi departamento, abrí mis estados de cuenta y cuentas de retiro. 50,000 pesos. Era posible, apenas. Me dejaría sin casi todo mi fondo de emergencia y un buen tramo de mis ahorros. Un año de planeación financiera desaparecido. Pero realmente no se trataba del dinero. Si pagaba, estaría confirmando lo que mi mamá siempre había dicho, que les debía. Que mi éxito se había construido sobre el sufrimiento de Juan.
que nunca estaría libre de esa deuda porque siempre habría otra exigencia, otro recordatorio, otra forma de mantenerme atada a mi culpa. Si no pagaba, mamá cumpliría su amenaza. Contaría todo en la boda, familia extendida, amigos de Juan, colegas de su despacho contable. Algunos de ellos tenían conexión con mi red profesional. La historia se esparciría. Paola Fernández, la hermana egoísta que se negó a ayudar a su hermano después de arruinarle la vida. Perdería mi conexión con Juan. Nos habíamos acercado en los últimos años, con conversaciones cuidadosas que evitaban los campos minados del pasado. Él era el único familiar al que todavía amaba sin reservas. Peor aún, estaría confirmando la narrativa de mi mamá de que yo era egoísta, ingrata, la adolescente descuidada que lastimó a su hermano. Me senté en la mesa de la cocina, laptop abierta, mirando los números. El departamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el tráfico lejano. Esto no era sobre 50,000 pesos. Era sobre control. Sobre mantenerme en mi lugar. Siempre culpable. Siempre pagando. Siempre menos que los demás. La pregunta era, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para liberarme? 2 días después llamé a Juan. Contestó en el tercer timbre, un poco sin aliento. Paola, hola, perdón, acabo de regresar de correr. ¿Qué pasa? Paseaba por mi sala, el teléfono pegado a mi oído. A Juan, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo. Está bien, su tono cambió, ahora más cauteloso. ¿De verdad quieres que pague 50,000 pesos por tu boda? Silencio. Paola, yo no pedí eso, dijo Juan. Mamá solo, ella cree que es justo. ¿Justo? Me detuve de caminar de un lado a otro. Juan, lo estás haciendo muy bien. Tienes una carrera exitosa, te vas a casar, ¿qué fue lo que realmente perdiste? Y perdí 2 años de rehabilitación, Paola, su voz era baja pero firme. Perdí mi beca estatal. Perdí el seguro que cubría todos los gastos médicos. Revisé y tú conseguiste una beca mejor en la Northeastern un año después. Te graduaste con honores. Eso no es el punto. De entonces, ¿cuál es el punto? Presioné. Porque desde donde estoy, he pasado 15 años disculpándome por algo que pasó cuando yo era niño. He ayudado a mamá y papá económicamente más veces de las que puedo contar. Y ahora se supone que debo arruinarme para demostrar que lo siento. No te vas a arruinar. Eres abogada. Eso dijo mamá. Otro silencio. Luego Juan suspiró. Mira, no quiero discutir esto. Mamá dice que nos debes. No conozco todos los detalles del dinero y del seguro. Solo sé que lo que pasó esa noche cambió mi vida. Cambió la mía también, dije en voz baja. No quiero drama en mi boda, Paola. Solo haz lo que mamá pide, ¿sí? Por mí. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, dándome cuenta de que Juan no era mi enemigo, pero tampoco era mi aliado. Había creído la historia familiar demasiado tiempo como para cuestionarla ahora. Al día siguiente empezaron los mensajes de texto. Mamá, ¿ya hiciste la transferencia? No respondí. Por la tarde llegó otro. Mamá, Juan está contando contigo. No lo decepciones otra vez. Estaba en una reunión con un cliente cuando mi teléfono vibró con un tercer mensaje. Mamá, tu papá está muy decepcionado. Esa noche finalmente respondí. Mamá, necesito más tiempo para pensar esto. Su respuesta fue instantánea. Y no hay nada que pensar. Nos debes. Durante la siguiente semana, los mensajes llegaron todos los días, a veces 2 veces al día. Mamá, no nos avergüences, Paola. Mamá, esto es por la familia. ¿O eso no te importa? Mamá, faltan 2 semanas para la cena de ensayo. Intenté razonar con ella. He ayudado a esta familia por años. Pagué 15,000 por la cirugía de papá. Cubrí 6 meses de la hipoteca cuando papá no trabajaba. Paola, eso fue aparte. Esto es por Juan,
por lo que le hiciste. Mamá, esto no es justo. ¿Justo? Respondía ella. ¿Quieres hablar de justo después de lo que hiciste? Los mensajes eran como tortura, constantes, implacables, desgastándome. Empecé a temer que mi teléfono sonara. Cada notificación era otro peso sobre la culpa que cargaba desde los 17 años. Una semana antes de la boda, llegó el mensaje final. Paola, tienes hasta la cena de ensayo para arreglar esto. Después de eso, todos sabrán qué tipo de hija eres, qué tipo de hermana eres. Me aseguraré de que sea así. Me quedé mirando la pantalla, las manos temblando. Era eso, el ultimátum. Paga o ser avergonzada frente a 50 personas, familia, amigos, colegas de Juan, algunos conectados con mis clientes, otros con quienes me muevo en círculos profesionales. Tenía 7 días para decidir quién iba a ser. Al día siguiente, me encontré con mi mejor amiga, Sara, en nuestra cafetería de siempre en Polanco. Sara era trabajadora social y ya había escuchado todas las historias de familias disfuncionales que uno se pueda imaginar. Si alguien podía darme perspectiva, era ella. Le conté todo, el accidente, los 15 años de culpa, la exigencia de 50,000 pesos, las amenazas. Sara escuchó sin interrumpir, con las manos envueltas alrededor de su latte. Cuando terminé, estuvo en silencio un largo momento. Paola, esto es abuso financiero, dijo finalmente. Y chantaje emocional. Parpadeé. Es una palabra fuerte. ¿Qué es la palabra correcta? Se inclinó hacia mí. Tu mamá está usando la culpa y la vergüenza pública para extorsionarte. Eso no es un desacuerdo familiar, eso es abuso. ¿Pero qué pasa si estoy equivocada? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. ¿Y si de verdad arruiné la vida de Juan? ¿Y si? ¿O lo hiciste? La mirada de Sara era firme. ¿O te lo dijeron tantas veces que terminaste creyéndolo? Abrí la boca para responder y luego la cerré. No sabía qué decir. Paola, quiero que hagas algo por mí, dijo Sara, sacando su teléfono. Quiero que consigas el reporte de policía de ese accidente. El reporte oficial, no lo que tus papás te dijeron, ni lo que recuerdas a través del trauma, los hechos. Pero fue hace 15 años. Los reportes de policía son públicos, dijo ella. Puedes pedir una copia. Alcanzó mi mano y la apretó. Consigue los hechos y después decide. Pero deja de cargar culpa por algo que quizá ni siquiera hiciste. Manejé de regreso a casa con las palabras de Sara resonando en mi cabeza, los hechos. ¿Cuándo fue la última vez que había revisado los hechos reales en lugar de la historia que me habían contado? Esa noche busqué en Google la oficina de archivos del condado. Estaban abiertos hasta las 4 de la tarde entre semana. Tenía 5 días antes de la cena de ensayo. La oficina estaba en un edificio bajo de ladrillo a 20 minutos de la casa de mis papás. Tomé medio día de trabajo, diciéndole a mi asistente que tenía un asunto personal que atender. La empleada detrás del mostrador parecía aburrida. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito una copia de un reporte de policía de hace 15 años. Octubre de 2010. Accidente de un solo vehículo en la calle Colina de los Miller. Tecleó lentamente en su computadora. En nombre, Paola Fernández. Fui la conductora. Más tecleo. El reloj de la pared hacía tic-tac. Mi corazón golpeaba. Listo. Serán 15 pesos por la copia. Mis manos temblaban mientras le entregaba mi tarjeta de crédito. Desapareció en un cuarto trasero. 5 minutos se sintieron como una hora. Cuando regresó, me entregó un sobrecolor Manila. Que tenga un buen día. Y gracias, dije, caminando hacia mi auto en piloto automático, con el sobre ardiendo en mis manos. Me senté en el asiento del conductor, mirándolo. Esto era todo. La verdad que había tenido miedo de buscar. Los hechos que Sara decía que necesitaba. Casi prendo el auto y me voy sin abrirlo. Pero en lugar de eso, rompí el sello. El reporte eran 3 páginas, mecanografiadas en papel oficial. Salté la información básica,
fecha, hora, lugar, condiciones del clima, hasta que encontré la sección que decía causa del accidente. Las palabras se me desenfocaron, luego se aclararon. Causa del accidente: fallo en los frenos debido a un defecto de fabricación en el sistema de frenos. La inspección del vehículo reveló pérdida completa de líquido de frenos por una conexión defectuosa. Conductora no culpable. No se emitió multa. Vehículo remolcado como evidencia para posible caso de responsabilidad del producto. Lo leí otra vez, y luego una tercera. No culpable. Defecto de fabricación. No se emitió multa. 15 años. 15 años de culpa, de disculpas, de creer que había destruido la vida de mi hermano. Y nunca fue mi culpa. Mis manos temblaban tanto que dejé caer los papeles. Se esparcieron por el asiento del copiloto. Evidencia de una verdad que mis papás nunca me habían contado. La pregunta era, ¿ellos lo sabían? Manejé directo a la casa de mis padres. El auto de mamá no estaba en la entrada, estaría en su club de lectura. La camioneta de papá estaba en el garaje. Lo encontré en su taller, lijando un pedazo de madera para uno de sus proyectos de muebles. Al entrar, levantó la mirada, sorprendido. Paola, pensé que estabas en Ciudad de México. Le levanté el reporte de policía. ¿Sabías de esto? Dejó el papel de lija. Su rostro se puso pálido. Paola, ¿sabías? Mi voz se quebró. ¿Sabías que no fue mi culpa? No pudo mirarme a los ojos. Es complicado, eso no es una respuesta. La compañía de seguros se frotó la cara. Si hubieran sabido que era un defecto de fabricación, habrían investigado al concesionario. El primo de tu mamá nos vendió ese carro. Hubiera sido una demanda, un desastre, drama familiar. Lo miré fijo. Entonces me dejaste creer que arruiné la vida de Juan durante 15 años. Pensamos que sería más fácil así. Eras joven. Te moverías. ¿Moverme? Me reí, un sonido áspero. Papá, he pasado toda mi vida adulta tratando de compensar algo que no hice. Elegí mi carrera para ganar suficiente dinero y ayudar a esta familia. Te he enviado miles de pesos. Me he disculpado en cada reunión familiar, y tú lo sabías. Lo sabías todo el tiempo. Tu mamá necesitaba a alguien a quien culpar. Su voz era apenas un susurro. Juan estaba lastimado. Ella estaba asustada. Necesitaba que tuviera sentido. Entonces me sacrificaron a mí para que ella se sintiera mejor. Finalmente me miró y vi algo que nunca había visto: vergüenza. Lo siento, Paola, pero por favor no saques esto ahora. No en la boda de Juan. Destruiría a tu mamá. Doblé cuidadosamente el reporte y lo guardé en mi bolso. Yo no soy la que destruyó nada, papá. Esa noche recordé a Daniel Brenes. Había sido el abogado de la familia durante 20 años. Manejó testamentos, transferencias de propiedades, asuntos legales menores. Me conocía desde que era adolescente y, según la invitación de la boda, estaría en la cena de ensayo. Al día siguiente llamé a su oficina. Paola Fernández, su voz fue cálida al contestar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te trata el mundo del derecho corporativo? Bien, Daniel. Mira, necesito hablar contigo de algo personal, familiar. Su tono cambió. Y claro, tengo un espacio hoy a las 3 de la tarde. Su oficina estaba en un edificio renovado lleno de libros de derecho y diplomas enmarcados. Señaló una silla de cuero frente a su escritorio. ¿Qué pasa? Le conté toda la historia: el accidente, los años de culpa, la exigencia de mi mamá por los 50,000 pesos, y finalmente el reporte de policía que acababa de descubrir. Se lo deslicé sobre el escritorio. Daniel lo leyó con atención, su expresión se fue poniendo más seria con cada línea. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa y me miró. Esto está muy claro. No tuviste la culpa, me dijo Daniel. Y si tus padres sabían esto y aún así te exigieron dinero con información falsa, eso es coerción financiera. ¿Qué puedo hacer?
Legalmente no les debes nada. Ni moral ni económicamente. Este reporte te exime completamente. Hizo una pausa. Pero supongo que no viniste por asesoría legal. Viniste porque estás tratando de decidir qué hacer en la boda. Asentí. Estaré en la cena de ensayo, dijo en voz baja. Si necesitas que alguien verifique este documento, alguien con autoridad legal para confirmar su autenticidad, aquí estoy. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Y gracias, Daniel. La verdad está de tu lado, Paola. No dejes que nadie te haga sentir culpa por defenderte. La cena de ensayo se llevó a cabo en la mansión Riverside, un elegante restaurante con vista al río Santiago. 50 invitados llenaban el salón privado, amigos de Juan de la universidad, la familia extendida de Melissa, tías y tíos que no veía desde hace años, y algunos colegas de Juan de la firma contable donde trabajaba. Llegué justo a tiempo, con un vestido azul marino sencillo y un pequeño bolso de cuero. Dentro llevaba el reporte de policía, cuidadosamente doblado en un sobremanila. El salón estaba lleno de conversación y risas. Manteles blancos, velas parpadeando, el sonido de copas de vino. Una celebración. Juan me vio primero. Cruzó el salón, guapo en su traje, y me abrazó. ¿Viniste? Y claro que vine. Soy tu hermana. Melissa se unió a nosotros, radiante en un vestido color crema. Paola, me alegra tanto que estés aquí. Te ves hermosa. Hablamos de cosas normales, la ceremonia de mañana, el pronóstico del clima, los planes de luna de miel a Costa Rica. Conversaciones seguras, como si no tuviera una bomba en mi bolso. Mamá entró al salón como una reina saludando a sus súbditos. Llevaba seda color vino y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando me vio, la sonrisa se congeló. Paola, estás aquí. No me perdería la boda de Juan. Y ya veremos, dijo ella, mientras pasaba junto a mí para saludar a otros invitados. Papá estaba cerca de la barra, tomando un whisky. Me vio y desvió la mirada rápido. Encontré mi lugar asignado, mesa 6, al fondo. No con la familia. Un mensaje por sí mismo. Daniel Brenes estaba en la mesa 4. Me hizo un pequeño gesto de reconocimiento. Puse mi bolso en la silla junto a mí, sintiendo el peso de lo que estaba por pasar. La gente reía y brindaba. Ninguno sabía que en la siguiente hora todo cambiaría. Sirvieron la cena, salmón, verduras asadas, conversaciones fluyendo con facilidad. Apenas probé la comida. Mi atención estaba fija en mamá, que recorría las mesas, haciendo el papel de la anfitriona perfecta. Después del postre, se dirigió al frente del salón y tomó el micrófono. Las conversaciones se apagaron. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí para celebrar a Juan y Melissa. Su voz era suave, ensayada. Estamos muy agradecidos de tenerlos a todos mientras nos reunimos como familia. Comenzó un discurso sobre Juan, su infancia, su determinación, su éxito a pesar de los obstáculos. El salón le escuchaba atento. Muchos de ustedes saben que Juan enfrentó grandes desafíos cuando era adolescente. Un accidente de auto cuando tenía apenas 12 años lo dejó con lesiones graves. Perdió su oportunidad de beca y pasó 2 años en terapia física. Sentí un nudo en el estómago. Estaba hablándolo, justo ahora. Pero Juan nunca se rindió. Trabajó duro, perseveró. Y mírenlo ahora, exitoso, feliz, a punto de casarse con esta mujer maravillosa. Aplausos. Juan se veía incómodo, pero sonrió. La mirada de mamá se posó en mí. Y esta noche quiero reconocer a alguien que ha formado parte de ese camino, mi hija, Paola. 50 pares de ojos se giraron hacia mí. Sentí que mi cara se sonrojaba. Paola ha salido adelante, es abogada en Ciudad de México, muy exitosa, hizo una pausa. Y hemos estado hablando de cómo tal vez quiera contribuir a la boda de Juan para mostrar su apoyo a su hermano. El salón quedó en silencio. Miradas confusas entre los invitados. Paola, tú y yo hablamos de una contribución económica para ayudar con los gastos de la boda.
¿Ya hiciste la transferencia? Mis manos se aferraron al borde de la mesa. Esto era todo, la ejecución pública. Todos me miraban, esperando mi respuesta. Me puse de pie lentamente, mi silla raspando el piso. El sonido resonó en el salón silencioso. Mamá, creo que esta conversación debería ser privada. No, Paola, su sonrisa seguía congelada. Todos aquí son familia. Merecen saberlo. Mi voz se mantuvo calmada, profesional, la que uso en juntas importantes. He apoyado a esta familia por años. Pagué la cirugía de papá cuando el seguro no la cubría. Ayudé con los pagos de la hipoteca. He estado ahí para Juan. Eso era tu obligación, dijo ella con suavidad. Esto es diferente. Esto es para arreglar las cosas. No les debo 50,000 pesos. Un murmullo recorrió el salón. Susurros inmediatos. Vi a la mamá de Melissa inclinarse hacia su esposo, murmurando. La cara de Juan se puso roja. La expresión de mamá se endureció. Después de lo que le hiciste a Juan, ¿no crees que le debes? ¿O lo que hice? Tomé aire. Mamá, hablemos de lo que realmente pasó. Todos saben lo que pasó, su voz subió un poco. Fuiste descuidada. Conducías muy rápido. Lastimaste a tu hermano. Perdió todo por tu imprudencia. Eso no es toda la verdad. El salón estaba eléctrico. La gente había dejado de fingir que no escuchaba. Mejor que cualquier reality show, un drama familiar real, en tiempo real. ¿Qué estás sugiriendo? Los nudillos de mamá se pusieron blancos alrededor del micrófono. Que tú no eres responsable. Que las lesiones de Juan no fueron tu culpa. Sugiero que hay más en la historia de lo que ustedes han estado diciendo por 15 años. Juan se levantó. Paola, por favor. Pero mamá lo interrumpió. Si no estás dispuesta a apoyar a tu hermano, Paola, tal vez no deberías estar aquí. Tal vez no eres parte de esta familia. ¿Me estás pidiendo que me vaya? Estoy diciendo que ser familia significa sacrificio, y si no puedes hacerlo, entonces no eres familia. El salón contuvo la respiración. Sentí el peso de 50 personas observando, juzgando, tratando de decidir quién tenía la razón. Mamá se giró hacia los invitados, con ese tono que usaba cuando quería lástima. Disculpen esta interrupción. Mi hija siempre ha sido difícil cuando se trata de asumir responsabilidades. Mamá, eso no es justo. ¿Justo? Se giró hacia mí. ¿Quieres hablar de justo? Tu hermano pasó 2 años aprendiendo a caminar de nuevo. 2 años de su infancia perdidos. Y tú pasaste 15 años construyendo tu carrera, viviendo en un buen departamento, viajando. Has tenido todo lo que él perdió. Eso no es cierto, dije en voz baja. Juan tiene una gran carrera. Es feliz. Es exitoso. Porque trabajó el doble para superar lo que le pasó. Su voz se quebró, real o fingida, ya no podía distinguirlo. Y ahora, cuando él finalmente tiene su momento, ni siquiera puedes hacer esto por él. Juan se levantó de nuevo, su voz tensa. Mamá, por favor, no hagamos esto ahora. No, Juan, has sido demasiado amable con ella también, dijo ella, volviendo a mirar al público. Mi hija se ha negado a ayudar a su hermano después de todo lo que ha pasado por su culpa. Tiene el dinero, solo que no le importa hacer lo correcto. Vi entonces el cambio en algunos rostros. Decepción, juicio. Mi tía Margarita negó con la cabeza, triste. Uno de los padrinos de Juan le susurró algo a su cita. Mamá sostenía el micrófono como un arma. O entonces, Paola, ¿qué será? ¿Eres familia o no lo eres? Este era el momento, el punto de no regreso. Alcancé mi bolso. Sé que esto es mucho para asimilar. Para mí también lo fue. Si estás sintiendo la misma sorpresa e ira que yo sentí en ese momento, dale like y suscríbete. Quiero leer tus comentarios. ¿Alguna vez descubriste un secreto familiar que lo cambió todo? Cuéntamelo abajo.
Y quédate porque lo que pasó después en esa cena de ensayo fue algo que nunca podría haber imaginado. Ahora, volvamos a lo que pasó cuando metí la mano en mi bolso. Abrí el bolso y saqué el sobremanila. Mis manos ya estaban firmes. Qué curioso se siente la claridad cuando dejas de huir de la verdad. Soy familia, mamá, dije, pero ya no voy a dejar que me manipulen. Saqué el reporte de policía y lo levanté para que todos pudieran ver el membrete oficial. Y este es el reporte de policía del accidente de hace 15 años. El reporte oficial que solo vi por primera vez la semana pasada. La cara de mamá se puso pálida. Paola, este no es el momento. Este es exactamente el momento, respondí. Abrí el reporte y lo leí en voz alta, clara y profesional. Causa del accidente: fallo en los frenos debido a un defecto de fabricación en el sistema de frenos. Conductora no culpable. No se emitió multa. Silencio absoluto. No se escuchaba ni un cubierto. Ni una silla se movió. No fui descuidada, continué. No fui imprudente. No iba a exceso de velocidad. El auto tenía un defecto en la línea de frenos. Los frenos fallaron por completo. Tenía 17 años y hice todo lo que pude para evitar ese choque. Miré al salón, encontrando miradas. Nunca tuve la culpa. La policía lo sabía. La aseguradora lo sabía. Y he pasado 15 años creyendo que destruí la vida de mi hermano, cuando nunca fue mi culpa. La cara de Juan estaba congelada por el shock. Melissa se tapó la boca con la mano. Mamá intentó reaccionar. Paola, estás sacando esto de contexto. Y no hay contexto que cambie estos hechos, dije, levantando otra vez el reporte. Este es un documento oficial de policía. Es un registro público. Cualquiera en este salón puede pedir una copia y verificar cada palabra. Me giré completamente hacia ella. Lo sabías, ¿verdad, mamá? Sabías que no fue mi culpa y aún así me dejaste cargar con esa culpa. Daniel Brenes se levantó de su mesa. ¿Puedo ver esa página? Caminé hacia él y le entregué el reporte. Todo el salón observaba mientras lo examinaba, sus ojos de abogado repasando cada línea. Asintió lentamente. Este es un reporte oficial de la Policía Estatal de Connecticut, dijo con la autoridad de 30 años de práctica legal. Es claro e inequívoco. El accidente fue causado por un defecto mecánico en el sistema de frenos del vehículo. El oficial determinó que la conductora, Paola, no tuvo la culpa. No se emitió multa. Miró a mis padres. Eleanor, Richard, ¿ustedes sabían esto? Papá miraba su plato. La boca de mamá se abrió y se cerró. Que esto es un asunto familiar, Daniel, dijo finalmente mamá, con la voz tensa. No es tu problema. En realidad, Eleanor, sí me importa, replicó Daniel con firmeza, pero sin ser grosero. Soy su abogado de familia. Y si han estado exigiéndole dinero a Paola basándose en información falsa, información que ustedes sabían que era falsa, eso no es un desacuerdo familiar. Eso es coerción. Más susurros recorrieron el salón. Vi a varias personas sacar sus teléfonos, probablemente buscando si lo que decía Daniel era cierto. Mi tío Tom, hermano de papá, se levantó. Eleanor, ¿es cierto esto? ¿Sabías que Paola no tuvo la culpa? Es complicado, dijo mamá, pero su voz ya no tenía la misma certeza. El seguro, el concesionario, era familia. No queríamos. Entonces dejaste que tu hija creyera que era responsable. La voz de Tom sonaba incrédula. ¿Por 15 años? Hicimos lo que pensamos que era mejor para la familia, dijo papá en voz baja, hablando por primera vez. ¿Proteger a quién? Pregunté. Porque no era a mí. El salón estalló en conversaciones. Algunos enojados, otros confundidos. Algunos miraban a mis padres con una decepción que nunca había visto antes. Juan se quedó paralizado, mirando fijamente la mesa frente a él. Juan se levantó de golpe, su silla raspando el piso. Su rostro estaba rojo, las manos temblando. Paola,
Su voz se quebró. ¿Es esto cierto? Asentí, con las lágrimas a punto de salir por primera vez. Me acabo de enterar la semana pasada. Nunca lo supe, Juan. Pensé que era mi culpa. He pensado eso durante 15 años. Se volteó hacia mamá y vi que algo se rompió en su expresión. Mamá, ¿lo sabías? Juan, cariño, fue complicado. La situación del seguro. ¿O lo sabías? Cada palabra era deliberada, dura. El silencio de mamá fue suficiente respuesta. Dios mío, Juan se llevó la mano a la frente. Dejaste que ella creyera. Todo este tiempo dejaste que Paola creyera que arruinó mi vida. Te lastimaste, dijo mamá, con la voz ahora desesperada. Yo necesitaba la verdad. La voz de Juan subió, algo que rara vez había escuchado. Yo necesitaba a mi hermana, y nos quitaste eso a los dos. Cruzó la sala hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Paola, lo siento mucho. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Lo sé, mi voz apenas un susurro. Todos esos años, todas esas veces que mamá lo mencionaba, me hicieron sentir culpable. Él negó con la cabeza. Nunca pedí eso. Nunca quise eso. Melissa apareció a su lado, con la mano en su brazo. Me miró con algo parecido al horror. Paola, no tenía idea. Nadie me contó nada de esto. Está bien, dije, aunque nada se sentía bien. Juan miró de nuevo a nuestra madre. Nunca quise su dinero, mamá. Nunca pedí nada de esto. Tú lo hiciste. Creaste todo este problema. Mamá estaba rígida, su rostro una máscara, pero pude ver las grietas formándose a nuestro alrededor. Los susurros crecieron. ¿Te imaginas cargar esa culpa por 15 años solo para descubrir que nunca fue tuya? Volví a mirar a mi madre. La sala aún murmuraba, pero necesitaba decir esto por mí. Mamá, te quiero, pero no voy a dejar que me controles con la culpa nunca más. Sus ojos chispearon. Paola, estás siendo dramática. No, estoy siendo honesta, mi voz calma y firme. He pasado 15 años intentando ganarme tu perdón por algo que no hice. Te he enviado dinero, me he disculpado en cada festividad, he tomado decisiones de carrera para poder apoyar a esta familia. Eso termina hoy. ¿Vas a tirar a tu familia por esto? Su voz vacilaba entre el enojo y la desesperación. No voy a tirar nada. Estoy poniendo límites. Miré alrededor de la sala y luego de nuevo a ella. Tú sabías la verdad, mamá. Papá sabía la verdad. Y decidieron dejarme sufrir porque era más fácil que enfrentar la situación real. Estábamos protegiendo a la familia, dijo papá en voz baja. Y el primo de tu mamá, el concesionario, corregí. Estaban protegiendo su reputación, a mi costa. Respiré hondo. No te voy a pagar 50,000 pesos. No te voy a pagar nada porque no te debo. Nunca te lo debí. Me volteé hacia Juan. Pero sí estaré aquí para ti. Estaré aquí para mi familia en mis propios términos, con límites. Juan asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Quiero que estés en mi boda, Paola, como mi hermana, no como alguien que me debe. Solo como mi hermana. Entonces estaré allí, sonreí, la primera sonrisa genuina en semanas. Felicidades, Juan. Me da mucho gusto por ti. Melissa dio un paso adelante y me abrazó. Y gracias por ser honesta y gracias por estar aquí para Juan, dije, mirando a mi mamá una vez más. No me alejo de esta familia, pero sí me alejo de la culpa que has usado para controlarme. Mamá se quedó paralizada, el micrófono aún en su mano. Su rostro pasó de pálido a sonrojado, su compostura cuidadosamente construida se desmoronaba. Estás haciendo un escándalo, dijo, pero su voz carecía de convicción. Tú hiciste el escándalo, Eleanor, intervino mi tío Tom, levantándose, con el rostro duro. Lo sacaste a la luz públicamente. Trataste de avergonzar a Paola frente a todos nosotros. Y ahora sabemos la verdad.
Otras personas empezaron a ponerse de pie. Mi tía Margarita se acercó a mi mesa, poniendo su mano en mi hombro. Y cariño, lo siento mucho. Nunca lo supe. Una de las tías de Melissa se acercó a mamá. Eleanor, creo que le debes una disculpa a tu hija. Esto no es asunto tuyo, resopló mamá. O lo hiciste asunto de todos cuando lo sacaste aquí, replicó la mujer, con calma. Papá finalmente se levantó, dejando su vaso de whisky. Eleanor, tiene razón. Nos equivocamos. Deberíamos haberle dicho la verdad a Paola. Mamá se giró hacia él. Y ni se te ocurra voltear contra mí ahora. No estoy volteando contra ti, su voz sonaba cansada. Pero nos equivocamos. Y Paola merece algo mejor de lo que le hemos dado. Por primera vez en mi vida, vi a mi mamá sin palabras. Miró a su alrededor, los rostros desaprobadores, los susurros, el juicio que ella había intentado dirigir hacia mí ahora reflejados en ella. Sin decir otra palabra, dejó el micrófono y salió del salón. La puerta se cerró detrás de ella. Papá me miró, sus ojos lo decían todo. Lo siento, Paola. Debería haberte defendido hace mucho tiempo. Asentí, sin confiar en mi voz. La sala poco a poco volvió a la vida. Las conversaciones continuaron, más bajas, pero la energía había cambiado. La verdad estaba afuera, y no había forma de regresarla. Durante la siguiente hora, la gente se me acercó en oleadas. Algunos casi no los conocía. Otros no los había visto desde que era adolescente. Mi tía Sara, hermana de mamá, me abrazó fuerte. Nunca supe toda la historia. Siento mucho que hayas pasado por esto sola. Está bien, dije, aunque no lo estaba. No realmente. No estaba bien. Se separó, con la mirada firme. Tu mamá no tenía derecho a hacerte eso. Ninguno. Uno de los amigos de Juan, un chico llamado Marcos al que había conocido una vez, negó con la cabeza. Eso requirió valor, pararte así. Te respeto mucho. La madre de Melissa, una mujer elegante de unos 60 años, tomó mis manos. Quiero que sepas que eres bienvenida en nuestra familia. Lo que hizo tu madre estuvo mal. No merecías eso. Las palabras siguieron llegando. Apoyo que nunca esperaba. Validación que nunca había recibido. Daniel Brennan me encontró cerca de la barra. Lo manejaste con una gracia increíble, Paola. Estoy orgulloso de ti. Casi no lo hago, admití. Casi solo le pago y me quedo callada. Pero no lo hiciste. Elegiste la verdad. Esa nunca es la opción fácil, pero siempre es la correcta. Papá se acercó con cautela. Paola, ¿podemos hablar mañana? Quizá, dije. Necesito tiempo, papá. Asintió, comprensivo. Esperaré todo el tiempo que necesites. Juan me encontró cuando la gente empezaba a irse. Me abrazó de nuevo, esta vez más largo y fuerte. Y te quiero, Paola, y lo siento por todo. Yo también te quiero. Abracé a mi hermanito, la persona a la que pasé 15 años creyendo que había lastimado, y sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Por primera vez en 15 años, sentí que podía respirar. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente era libre. La boda se llevó a cabo al día siguiente, como estaba planeado. Casi no voy. Esa mañana me senté en mi habitación de hotel mirando mi vestido de dama de honor. No formaba parte de la boda, pero había comprado algo bonito y me preguntaba si mis regalos empeorarían las cosas. Juan me llamó a las 9 de la mañana. Por favor, ven. Por favor, te necesito ahí. Así que fui. La ceremonia fue en una capilla pequeña rodeada de jardines. Los mismos invitados de la noche anterior llenaban los bancos, pero la energía era diferente, más tranquila, más genuina de alguna manera. Mamá estaba ahí, sentada en la primera fila con papá. Llevaba un vestido lila y una expresión cuidadosamente neutral. Cuando entré, ella volteó la mirada. Papá me vio y me dio un pequeño asentimiento. No era exactamente una disculpa, pero sí un reconocimiento.
Me senté cerca del fondo, junto a mi tía Sara. Cuando Juan y Melissa intercambiaron votos, lloré, no de tristeza, sino de alivio. Mi hermano estaba feliz. Estaba completo, y yo no lo había destruido. En la recepción, Juan se aseguró de pasar tiempo conmigo. Me presentó a sus amigos, no como la hermana que tuvo el accidente, sino simplemente como su hermana Paola. Es abogada en Boston. Sin calificativos, sin culpa, solo familia. Melissa bailó conmigo durante el tiempo de baile libre. Gracias por venir y gracias por lo de ayer. Sé que fue difícil. Tenía que pasar, respondí. Juan me dijo que quería reconstruir mi relación con él. De verdad reconstruirla. Sin más culpa. Sin caminar sobre cáscaras de huevo. Me gustaría eso, dije. Mamá se mantuvo a distancia todo el día. Varias veces la vi mirarme, con expresión difícil de leer, pero no se acercó y yo no la busqué. Algunos puentes tardan más en reconstruirse que otros. Algunos quizá nunca se reconstruyan, y yo estaba aprendiendo a estar bien con eso. En las semanas después de la boda, me llegaron noticias por la radio pasillo familiar. Mi tía Sara me llamó. Mi tío Tom mandó un mensaje. Incluso algunos familiares de Melissa se acercaron. Mamá estaba pasando un mal rato. Varios miembros de la familia se habían distanciado de ella. Mi tía Sara dejó de llamarla para sus cafés semanales. Mi tío Tom le dijo a papá que estaba decepcionado de cómo mamá había manejado todo. Algunos primos empezaron a hacer preguntas sobre lo que realmente pasó hace 15 años. La imagen cuidadosamente construida de mamá como la madre perfecta, la matriarca de la familia, se había resquebrajado. La gente la veía diferente ahora. Tu mamá la está pasando mal, me dijo papá en una de nuestras cuidadosas conversaciones telefónicas. Estamos reconstruyendo nuestra relación poco a poco, con cuidado. No está manejando bien las consecuencias. Yo no hice esto para lastimarla, dije. Lo sé, pero ella perdió algo que valoraba, el control sobre la narrativa familiar. Una parte de mí se sintió triste por ella. A pesar de todo, seguía siendo mi madre. Pero también sabía que no podía sacrificar mi paz para proteger su imagen. ¿Ha dicho algo? Pregunté sobre si se disculparía. Papá guardó silencio un momento. No, aún no está ahí. Quizá nunca lo esté. No puedo esperar más a que cambie, papá. No puedo seguir poniendo mi vida en pausa esperando que ella cambie. Lo entiendo, y no te culpo, respondió. La verdad era que la reputación de mamá en la familia había recibido un golpe, pero no había sido aislada. La gente todavía la invitaba a eventos, la incluían en reuniones familiares. Solo la trataban con más precaución, más distancia. Ella tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones, igual como yo había vivido con las consecuencias de las de ella durante 15 años. La diferencia era que mis consecuencias se habían basado en una mentira. Las de ella estaban basadas en la verdad. Me preocupaba que todo el drama familiar afectara mi vida profesional. Algunos de los colegas de Juan habían estado en la cena. Algunos de mis clientes tenían conexiones con el círculo social de mis padres. Pero pasó todo lo contrario. 2 semanas después de la boda, uno de mis clientes, un director general cuya empresa había ayudado con una fusión, me llamó a su oficina. Supe lo que pasó en la boda de tu hermano, dijo. Mi estómago se hundió. Y disculpa si eso refleja mal. Levantó la mano. Te defendiste. Presentaste hechos. Manejas situaciones difíciles con profesionalismo y dignidad. Eso requiere valor. El tipo de valor que quiero en mi equipo legal. Parpadeé. Y gracias. Te estoy recomendando como abogada principal en la adquisición de Peterson. Es un caso grande, de alto perfil, y confío en que lo manejes. En un evento de networking, un colega me apartó un momento. Supe por lo que pasaste con tu familia. Lamento que haya pasado, pero me alegra que te defendieras. Demasiada gente deja que las dinámicas familiares comprometan su integridad. Incluso mi socio administrador comentó. Foster, lo que sea que esté pasando en tu vida personal, lo estás manejando bien.
Tu trabajo no ha bajado su nivel. Eso es impresionante. Me di cuenta de algo importante. Defenderme no había dañado mi reputación. Al contrario, la había fortalecido. La gente respetaba los límites. Respetaba a alguien que podía manejar situaciones difíciles con calma y hechos claros. La verdad me había protegido de maneras que nunca imaginé. Mi vida profesional no solo seguía intacta, estaba más fuerte que antes. Había demostrado que podía manejar presión, mantener mis principios y conservar la compostura incluso cuando todo se desmoronaba. Esas eran exactamente las cualidades que mis clientes necesitaban en una abogada. 3 meses después de la boda, me senté en mi apartamento una tranquila mañana de domingo, café en mano, mirando el skyline de Boston. Había pasado gran parte de mi vida huyendo de esa noche de hace 15 años. Huyendo de la culpa, de la vergüenza, de la creencia de que había destruido algo precioso y nunca podría arreglarlo. Pero la culpa nunca había sido mía. Había construido toda mi identidad adulta alrededor de ser la persona que le debía a todos, que tenía que probar su valor, que nunca podía ser suficiente para compensar sus errores. Excepto que no había error. Fue una falla mecánica y una familia que eligió dejarme creer que yo era la responsable. La revelación no arregló mágicamente todo. Todavía tenía momentos de duda. Todavía me sorprendía disculpándome innecesariamente. Todavía sentía ese viejo tirón hacia la culpa cuando mi teléfono sonaba con el nombre de mi mamá. Pero estaba aprendiendo. Aprendiendo que poner límites no es egoísmo, es respeto propio. Aprendiendo que amar no debería requerir aceptar abuso. Aprendiendo que familia no significa renunciar a tu verdad para mantener la comodidad de alguien más. Pensé en todos los años que había pasado tratando de ganarme un amor que ya merecía. Todo el dinero que gasté intentando comprar perdón por algo que no hice. Todas las disculpas que di solo por existir. No cometería ese error de nuevo. La relación con mamá quizá nunca se curara. No se había disculpado, no había reconocido lo que hizo. Quizá nunca lo hiciera. Pero yo ya no necesitaba su disculpa. No necesitaba su aprobación. Tenía la verdad. Tenía mi integridad. Tenía relaciones con familiares que realmente me amaban sin condiciones. Y tenía algo que no sentía desde que tenía 17 años, paz. Juan y yo hablamos todas las semanas ahora. Conversaciones reales, no esos intercambios cuidadosos y cargados de culpa de antes. Nos veíamos a cenar una vez al mes cuando yo manejaba a Connecticut. He estado pensando mucho en el accidente, me dijo una noche mientras comíamos hamburguesas. No recuerdo mucho de esa noche. Tenía 12 años. Estaba lastimado. Tenía miedo. Pero sí recuerdo que me agarraste de la mano en la ambulancia. Sí. Sí. Seguiste diciendo, está bien. Está bien. Aunque tú estabas sangrando y llorando. Me miró. Estabas tratando de protegerme. Incluso entonces, soy tu hermana mayor. Ese es mi trabajo. Mamá hacía parecer que había sido descuidado, imprudente. Pero eso no es quien eres. Nunca lo has sido. Estábamos construyendo algo nuevo, algo que no se basaba en culpa u obligación, sino en afecto genuino. Papá y yo también estábamos trabajando en nuestra relación. Poco a poco, había empezado terapia, lo que me sorprendió. Si necesito entender por qué me quedé en silencio tanto tiempo, explicó. ¿Por qué dejé que tu madre controlara la historia? Lo aprecio, papá. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser mejor para ti, para Juan, para mí misma. Mamá seguía distante. Desde la boda, solo habíamos intercambiado exactamente 3 mensajes de texto. Políticos, breves, cuidadosamente neutrales. Ya había dejado de esperar que cambiara, de esperar la disculpa que sabía que nunca llegaría. En su lugar, puse límites claros. Asistiría a los eventos familiares. Sería civilizada, pero me iría de inmediato si intentaba manipularme o hacerme sentir culpa. Sin discusiones, sin explicaciones, solo límites. Y lo sorprendente es que funcionó. Los probó una vez, haciendo un comentario sobre la lealtad familiar en Acción de Gracias.
Me mantuve firme, me despedí de todos los demás y me fui. No lo intentó de nuevo. Así que esto es lo que quiero que sepas. Si estás cargando culpa por algo que no hiciste, no es tu carga. No le debes tu paz a nadie. Ni a tus padres, ni a tus hermanos, ni a nadie. Pasé 15 años creyendo que estaba rota. Creyendo que debía una deuda impagable. Creyendo que tenía que ganar amor con disculpas constantes y sacrificios económicos. Y todo estaba basado en una mentira. No una mentira que yo conté, sino una mentira contada sobre mí. Poner límites no te hace egoísta. Te hace fuerte. Te hace saludable. Te hace completa. Si estás en una situación donde alguien usa la culpa para controlarte, quiero que hagas algo, consigue los hechos. Mira la evidencia. No aceptes solo la historia que te han contado, especialmente si te hacen ver como la villana. La verdad te hará libre. No siempre será cómodo. Puede que pierdas relaciones con personas que prefieren la mentira, pero te dará algo más valioso que aprobación, integridad. Sigo sanando. Probablemente lo estaré por mucho tiempo. Las cicatrices de 15 años de culpa falsa no desaparecen de la noche a la mañana. Pero soy libre. Finalmente, genuinamente libre. Tengo una relación con mi hermano basada en amor, no en obligación. Tengo una carrera de la que me siento orgullosa. Tengo límites que protegen mi paz. Y tengo la verdad. Eso vale más que 50,000 pesos. Vale más que la aprobación de mi madre. Vale todo. Mereces respeto, incluso de las personas que se supone que deben amarte más, especialmente de ellas. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Gracias por escuchar mi historia. Si te resonó, dale like a este video y suscríbete. Comparto historias sobre límites, dinámicas familiares y encontrar tu voz. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez tuviste que poner un límite difícil con tu familia? ¿O descubriste una verdad que cambió todo? Comparte tu historia en los comentarios. Leo cada una. Y recuerda, mereces respeto, incluso de quienes se supone que deben amarte.